Hola amigos. Rusia ensayó un ataque nuclear masivo en un inesperado ejercicio militar, un reciente ejercicio militar de Rusia, en el que demostró su capacidad para lanzar un ataque nuclear masivo, generó preocupaciones internacionales. El Kremlin anunció que Rusia llevó a cabo recientemente un ejercicio militar, ensayando su capacidad para lanzar un ataque nuclear masivo. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, informó sobre el ejercicio, que implicaba preparar una respuesta a un ataque nuclear enemigo. Shoigu le contó los detalles de este ensayo al presidente Vladimir Putin, lo que alimentó aún más las preocupaciones internacionales. Entre las pruebas, Rusia realizó un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Yars. El misil se disparó desde el cosmódromo Plisetsk, en la provincia de Arcángel, en el noroeste de Rusia, antes de recorrer miles de kilómetros hasta el polígono Kura, en la península de Kamchatka, en el lejano oriente. El RS-24 Yars tiene un alcance operativo estimado de 11.000 kilómetros y puede ser disparado desde un lanzador móvil o desde un silo. Los ejercicios supervisados por el comandante en jefe supremo y presidente ruso, Vladimir Putin, incluyeron los componentes terrestre, marítimo y aéreo de las fuerzas de disuasión, informa la web del Kremlin. Además del lanzamiento del Yars, se realizó el despegue de un misil balístico Sineva desde el submarino estratégico Tula, ubicado en el mar de Barents. Asimismo, aviones estratégicos Tu-95M se realizaron disparos con misiles de crucero. Los lanzamientos se llevaron a cabo con el control del Centro Nacional de Gestión de la Defensa. Todas estas demostraciones de Rusia tienen a la OTAN en un estado de nervios difícilmente superable, ya que la capacidad nuclear de Rusia no es lo único que Rusia ha mostrado desde que comenzó la operación militar en Ucrania. Desde que Rusia comunicó que patrullaría el Mar Negro las 24 horas con MiG-31 equipados con el misil hipersónico Kinzhal, también llamado Daga. La OTAN ha entrado en una absoluta depresión, sobre todo por las nuevas capacidades que se van conociendo del misil Kinzhal, que son asombrosas y fuera del alcance de la OTAN, hasta el punto que Ucrania ha bloqueado el nuevo corredor de cereales que había habilitado, por miedo a los MiG-31. La consultora ucraniana Barba Invest, con sede en Kiev, dijo el jueves que suspendería temporalmente el tráfico de barcos en el nuevo corredor de cereales del Mar Negro debido a la aviación rusa. Esta información ha sido proporcionada por Reuters. Queremos informarles sobre el cese temporal del tráfico marítimo en los puertos. La prohibición actual está en vigor desde el 26 de octubre, pero existe la posibilidad de que se prorrogue, dijo la compañía en un comunicado. Los funcionarios ucranianos aún no han comentado sobre esta información. Barba Invest también informó que la suspensión real estuvo vigente durante 2 días a solicitud de los militares. Es de destacar que la razón dada es la alta actividad de la aviación rusa, pero, con toda probabilidad, se trata del uso de cazas MiG-31, que patrullan el espacio aéreo sobre el Mar Negro, con misiles Kinzhal, dadas las cualidades que se van conociendo de este misil. Incluso en Estados Unidos se destacó el poder del misil ruso Kinzhal. El misil hipersónico aerobalístico Kinzhal de fabricación rusa, tiene un potencial militar especial, ya que fue capaz de destruir el sistema de misiles antiaéreos Patriot suministrado a Kiev, escribe la revista American Military Watch. En su nuevo material, los periodistas estadounidenses evalúan las perspectivas de que surja una nueva función para este tipo de arma. También Pravda.ru publica traducciones de fragmentos del material de la revista Military Watch, y se permiten sustituciones léxicas en el texto de acuerdo con los requisitos de la lengua rusa. El misil balístico ruso Kh-47M2 Kinzhal lanzado desde el aire tendrá una nueva capacidad para cambiar la designación de objetivo durante el vuelo, dijo una fuente cercana a las fuerzas aeroespaciales rusas, citada por la estatal agencia TASS el 25 de octubre. Basado en el misil tierra-tierra Iskander M9M723, que ya tiene esta capacidad, durante mucho tiempo se pensó que el Kinzhal era reorientable durante el vuelo. En particular, este fue un factor clave que diferenciaba al Iskander de su predecesor soviético Otr-23 Oka, ya que las tecnologías necesarias se habían desarrollado en la Unión Soviética para la variante mejorada del Oka-U, antes de que se cancelara el desarrollo con el fin de la Guerra Fría.
El Kinzhal se ha vuelto cada vez más importante en el ejército ruso desde que entró en servicio por primera vez a finales de 2017, y se ha confiado en él para desplegar operaciones críticas en teatros desde el Ártico y el noreste de Europa hasta Siria y Bielorrusia. La falta de un número significativo de cazas de quinta generación en Rusia y el tamaño relativamente pequeño de su fuerza aérea en comparación con el tamaño de la era soviética, o el tamaño de las flotas de la OTAN, han hecho que capacidades asimétricas altamente efectivas, como los misiles balísticos lanzados desde el aire, sean particularmente importantes para mantener una capacidad de defensa fiable. Los misiles Kinzhal han sido ampliamente utilizados en el teatro ucraniano y se sabe que destruyeron baterías de misiles Patriot recién entregadas en la capital de Ucrania, Kiev, en mayo cuando fueron atacadas por cazas de ataque MiG-31K. El número de clases de aviones capaces de transportar misiles se ha ampliado con el MiG-31K, para incluir ahora el bombardero Tu-22M3M, el caza de ataque MiG-31 y, más recientemente, el caza de ataque Su-34, con una versión en miniatura supuestamente en desarrollo, para el caza de quinta generación Su-57. Dado que la producción de misiles se ha quintuplicado desde la escalada del conflicto en Ucrania en febrero de 2022, se espera que los aviones de combate Su-34, muy utilizados y que actualmente se producen a gran escala, estén equipados con estos misiles en varias unidades. Se informa que el Kinzhal puede atacar objetivos a una distancia de 2.000 kilómetros, cuando se creía que eran 1.000, y combina una alta maniobrabilidad con una trayectoria semiballet de baja altitud, lo que hace que sea extremadamente difícil de rastrear, interceptar, y, a veces, incluso detectar en vuelo. La expansión de la producción de misiles se produjo en paralelo con un aumento significativo en la escala de producción de los sistemas terrestres Iskander-M, y especialmente de sus misiles 9M723, varias veces hasta los niveles de antes de la guerra. Esto no solo permitió cubrir los costos de los misiles en Ucrania, sino que también permitió equipar con ellos nuevos regimientos tanto dentro del país como en la vecina Bielorrusia. Ahora Estados Unidos teme transferir el sistema de defensa aérea Patriot a las Fuerzas Armadas de Ucrania después del memorable bombardeo de Kinzhal en la primavera. Desde hace varios meses, en la agenda informativa no se mencionan los sistemas de misiles antiaéreos estadounidenses en Ucrania. Y lo más preocupante para la OTAN, aparte de que puede cambiar de objetivo a destruir en pleno vuelo, están los 2.000 kilómetros de alcance, que dejan al mar Mediterráneo oriental, al nivel de una bañera para los barcos de la OTAN, sin que los MiG-31 salgan del Mar Negro siquiera. Pero las armas rusas no solo hacen palidecer a las de la OTAN con misiles hipersónicos, es que por ejemplo Rusia con el derribo de los misiles estadounidenses ATACMS, está llegando a la mofa con la OTAN. El miércoles se dieron a conocer las primeras interceptaciones de estos misiles tácticos de Estados Unidos recién entregados a Ucrania. La embajada rusa en Washington ha revelado el costo que supuso para el presupuesto de Estados Unidos el derribo de 2 misiles estadounidenses ATACMS suministrados a Ucrania. Le ha costado casi $2 millones del dinero de los contribuyentes, que se desvanecieron en el aire, comentó la delegación rusa en tuit. La misión diplomática rusa recordó que el presidente ruso había advertido que enviar ATACMS a Kiev era un error más por parte de Estados Unidos y que Rusia podría defenderse contra esos ataques. El Ministerio ruso de Defensa anunció el miércoles, por primera vez, la interceptación de 2 misiles balísticos tácticos de este tipo. La semana pasada, se dio a conocer que las tropas ucranianas habían empezado a utilizar estos proyectiles contra las fuerzas rusas. El New York Times informó, citando a 2 funcionarios anónimos, que Estados Unidos había transferido en secreto una veintena de misiles ATACMS a Ucrania. Anteriormente, la agencia de noticias Associated Press había indicado que se trataba de menos de una docena de misiles. Posteriormente, las autoridades rusas confirmaron que las tropas ucranianas en la región de Zaporozhye habían utilizado los ATACMS por primera vez. Asimismo, se supo que la versión del material entregada a Ucrania tiene un alcance de unos 160 kilómetros, y lleva municiones de racimo que, al ser disparadas, se despliegan en el aire, eyectando cientos de bombas en lugar de una sola ojiva. Desde que comenzó el conflicto en Ucrania,
Washington ha gastado más de 100 millones de dólares en asistencia militar, humanitaria y económica a Ucrania. El viernes pasado, el presidente Biden pidió al Congreso un nuevo paquete de ayuda para Kiev, de más de 60 millones de dólares. Por su parte, el bloguero estadounidense @WallStreetSilv, quien cuenta con 1 millón de seguidores en Red X, anteriormente Twitter, ha comentado los gastos de Estados Unidos en el conflicto. La guerra de Ucrania ya ha terminado, las líneas no van a cambiar significativamente, Rusia ni siquiera está intentando tomar todo el país, simplemente está decidida a conservar las zonas orientales con poblaciones mayoritariamente de habla rusa, nada lo sacará, simplemente estamos desperdiciando dinero, escribió el experto @WallStreetSilv. Es por esto que fuentes ucranianas dicen que el régimen de Zelensky está en agonía, el sistema se derrumba, el contrato social no funciona. El miércoles, el sistema judicial ucraniano dio una bofetada pública a Vladimir Zelensky y su administración, escribe el canal de Telegram Resident. El Tribunal Supremo no atendió a su recurso destinado a aplicar su propio decreto sobre la destitución del presidente del Tribunal Constitucional, Alexander Tupitsky. La esencia del conflicto entre ellos es que Tupitsky intentó detener los intentos de Zelensky de interferir en las actividades del sistema judicial, por lo que fue despedido. En otras palabras, que nos vienen a decir que Zelensky ya no interesa a nadie, ni a la OTAN ni a la Unión Europea, ni a nadie. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.